Entonces, acá ya lo que les he mencionado con relación a la parte de los factores que influyen, ya lo que se quiere de que sea estable, eso sí, de que el asunto de la velocidad, el asunto económico inclusive influye. Entonces, hay algunos métodos que simplemente nos sirven para el control de obra, el ancho de trocha, el desgaste del hongo de la hiel. Los más conocidos es el de Nadal, que hace un análisis transversal de la hiel y el contacto, de la FETI, que es más longitudinal y transversal. Y hay otros métodos japoneses y demás que seguramente vamos a explicarlo ahora. La influencia que se presenta con relación a los desgastes, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos a ver. La velocidad es un aspecto bastante importante. La carga también es un punto bastante importante. El costo, la seguridad y demás, ¿no? Entonces, para este tipo de casos, para un control de desgaste que se tiene en hongo, entonces podríamos considerar el de Nadal, de la FETI son los más reconocidos, y hay otros más, ¿no? Hay otros más. Lo que no se quiere es lo que se está observando cero. Debe ser esto por el exceso de velocidad, puede ser eso por la carga. Al final, de que no ha habido un contacto adecuado con relación a la hiel y la llanta. Entonces, dentro de las definiciones que tal vez podríamos notar, de que si bien es de que nosotros, a un tiempo, una parte de que el tren nos sirve para hacer un transporte masivo, ya sea de personas y de carga y demás, pero también el asunto de la velocidad ya juega un papel bastante importante. Ahora se quiere que el transporte sea veloz, pero también entonces se tiene que contar y considerar algunos sistemas de seguridad en la construcción, en fase de construcción y etcétera. Entonces, los factores que tienen que considerarse para el efecto del deslizamiento normalmente son por el efecto del peso y de la velocidad. Ahora, los factores que les indicaba, creo que de por sí ya uno puede notar de que son los mecánicos. Esto tiene que estar asistido permanentemente por los mecánicos, no se tiene que descuidar en absoluto, porque debido a esto es que también se puede considerar el asunto del deslizamiento, el asunto del diseño geométrico, ¿ya? Aquí también tenemos que considerar el asunto de operación simultáneamente, porque si bien el asunto geométrico es importante, también podríamos considerar el efecto de la señalización, que muchos no les dan mucha importancia. A ver, por ejemplo, mis cositas normalmente es desde casi Sacaba hasta el centro y demás. Entonces, hay caminos que yo conozco. Yo sé algunos lados donde se tiene que frenar cuando estoy con auto, sé algunos lados donde se tiene que tal vez incluir mayor velocidad y etcétera. Entonces, ya me lo conozco. Más o menos sucede debe ser hace 2 semanas atrás, estaba por Quillacollo, y hay algunas calles que no me lo conozco del todo. Entonces, había lugares donde había algún tipo de rompemuelles, pero no se veía con el auto. Entonces para mí ha sido un poquito, tal vez, por el lado, creo que fui 2 o 3 veces, entonces tuve que acostumbrarme inclusive y ya por lo menos sabía en qué lugar tenía que frenar, en qué lugar tenía que tal vez tener mayor aceleración y demás. Lo que sucede cuando hay por ejemplo, cocina de autos y demás, lo primero que hacen nuestros pilotos es de hacer un recorrido a la zona para hacer un reconocimiento y saber más o menos con qué tipo de camino se va a encontrar. Y algo parecido tenemos en una vía férrea. Nosotros tendríamos que tener un conocimiento de la línea, en qué lugar se tendría que tal vez controlar la velocidad y demás, ¿no? Pero entonces, tanto el geométrico y el operacional tendrían que estar juntos. Pero muchas veces solamente más son aspectos geométricos, del diseño geométrico. Para esto tenemos algunos parámetros en diseño, que puede ser el asunto de curvatura, la gradiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son aspectos que sí se tienen que considerar. ¿Y para qué no decir el asunto meteorológico?
fotografía que se presenta acá se puede observar la nieve, ya de por sí eso influye. Imagínense un momento de que tal vez llueva, también eso influye. Entonces, son algunos aspectos que sí se tienen que considerar, ¿no? A ver, desglosaremos cada uno de estos, ¿no? Los asuntos mecánicos. Esto es bastante importante. Vamos a ver más esto con un video para más o menos ver por qué tiene esta configuración de la forma del icono. A ver, ¿qué podemos notar en esto, no? Por ejemplo, se tiene que... nosotros tenemos que tener una posición ya que está normado con relación a las gradientes. Y esto se lo puede controlar en las durmientes. Hay una relación de 1 a 20 y también la forma de las llantas. Más o menos tiene una forma igual a una relación del 20. Acá se puede observar de qué manera se tendría que realizar, de una manera correcta y de una manera incorrecta, ¿ya? Son algunos aspectos, porque no solamente es el asunto de la llanta, ¿no? Sino que también puede ser el asunto tal vez de algunos aspectos mecánicos de la locomotora o de los vagones, ¿no? Entonces, lo que se recomienda de que tiene que tener una forma de icono, ¿ya? Es la manera correcta, para que no haya un desquebrajamiento. A ver, buscaré si tengo por ahí, hay un video que me gustaría que se lo vea. A ver, déjeme buscar el icono. No creo que... Este lo tengo, pero no sé en dónde. Creo que está acá. A ver, solamente observen. Yo creo que por sí esto va a hablar de lo que se quiere explicar. Uno pensaría que tal vez esta sea la manera correcta, ¿no? Pero vean lo que sucede. Su centro de masa no está controlado. Peor, la guía que se tiene. Entonces, esta forma, este icono, entonces, es bastante importante. En la parte inferior, no sé si pueden notar, es una manera de controlar también el centro de masa. Pero aquí todavía no está controlado la masa. Si bien tiene la forma de icono, pero la masa todavía no está controlada. Ahora sí. Entonces, tiene que ser proporcional esa carga para que el sistema funcione y tenga su trayectoria. ¿Ven? A ver, entonces esto no funciona. Si bien eso puede funcionar, pero también es necesario controlar su centro de masa y es de acuerdo a este dispositivo que acá. Y su desplazamiento después dentro del sistema funciona. Y es el principio básico ya del contacto que se tiene con las riel y las llantas. A ver, continuaremos con esto. Ya, entonces creo que mucho me ha ayudado esa presentación, ¿ya? Entonces, qué tan importante es el control del centro de masa. La velocidad, bueno, eso es otro asunto, ¿no? Lo que se mencionaba y lo que se mostraba anteriormente, aquí se tiene que ver una inclinación. Y esto es el correcto, esto es lo que va a funcionar, ¿no?
Aquí hay un balanceo del funcionamiento del icono, ¿no? Entonces, por este caso hay un movimiento cinemático, sinusoidal, donde lo que más o menos lo que quiere decir de que existe un moda que transporta la energía a través del espacio, sin que haya un desplazamiento de este tipo de masa que se puede observar. Bueno, creo que esto ha sido mejor presentado en el video. Ya, esto pues si quieren lo pueden desarrollar, eso no hay problema. Entonces, es un factor. Tal vez uno de los factores más importantes dentro del contacto de la llanta y la ziel, ¿ya? Después hay otros factores que también se tienen que considerar en esto. Pueden ser algunos factores, por ejemplo, los factores de desgaste. Hay diferentes tipos de desgaste, fatigas, deformaciones y demás, pero también resulta ser dentro de los factores mecánicos. Tampoco no son los únicos. Solamente aquí se está viendo en la parte del contacto que se presenta en la ziel y la llanta, ¿ya? El tipo de desgastes se tendría que tal vez presentar en todo un capítulo, y también el tipo de fatigas que se podría presentar, pero a eso no vamos a ir ahora. Ahora, tanto los factores mecánicos que se han podido observar, la importancia de la forma del icono, también podemos observar y directamente el factor del diseño geométrico es una cosa que nosotros tenemos que considerar. Y acá se tiene que ver el asunto de tanto transversal y longitudinal, tanto para el caso de la locomotora como de los vagones, y qué tan importante es el elemento horizontal. Los peraltes, que vamos a ver en el caso del bioceánico, hemos considerado un peralte máximo de 16 centímetros y no más. Y eso es mucho, ¿no? No es así como una carretera de una vía normal, caminera, no tanto. Ahora, el ancho de trocha, nosotros le medimos al milímetro lo podemos medir. Entonces, es otro factor también. Hay otros defectos, podría ser tal vez de alineamiento constructivo y demás, que se podría presentar dentro de los factores geométricos. Por ejemplo, en este caso, se puede ver de que hay un alabeo, ¿no? En un sentido y otro en otro sentido. De acuerdo a las normas, también esto se permite que más o menos haya un alabeo con respecto a este lado, tal vez máximo hasta de 6 milímetros o 7, no más. Por eso de que el asunto de la implementación del ancho de trocha en situ es bastante delicado. Ya cuando ya está controlado esto, entonces simplemente se tiene que hacer un mantenimiento rutinario. Entonces, este tipo de alabeo se tiene que controlar. Y es posible controlarlo, pero esto, repito, es al milímetro. Y yo la veo tal vez debido a algún tipo de hundimiento. Puede ser por efecto del tipo de suelo o por la carga excesiva que se presenta. Entonces, saben de que el balasto resulta ser como un amortiguador, pero hay un desplazamiento vertical también máximo que nosotros podríamos conseguir y son casi milímetros, centímetros que este caso se podría dar. Y otro defecto es la alineación que se tendría que tener con respecto del hilo inferior y superior. Eso también tendría que ser, aunque no me crean, al milímetro o al centímetro, no más. ¿Ya? Y hay otros factores geométricos, ya el económico, pues el de confort, el de seguridad y demás. El confort, alineamiento, los peraltes, el ancho de la trocha, los defectos constructivos, yo creo que ya hemos presentado anteriormente, y también, por qué no decirlos, la longitud de nuestro tren, de la locomotora o del vagón. Normalmente cuando se presenta el diseño geométrico en curvas va a tener un contacto con relación al lado superior e inferior, ¿no? Longitudinalmente, pero aquí te influye la longitud de los vagones y de la locomotora. No es así como el asunto de un camino, puede tener 1 o 2 ejes, pero acá no, estamos jugando acá al milímetro. Entonces el contacto que pueda tener con la longitud del vagón es bastante importante.
Tal vez en este caso se puede observar así, que no tiene ningún tipo de problema, pero sí aquí, mire, ya va a estar en este lado inicial o final, no va a tener ningún tipo de contacto. Esto sí que es peligroso, ¿no? Entonces aquí tendríamos que ver, tal vez está en función de la longitud del tren o del vagón o la locomotora y el radio de curvatura. Entonces, ¿qué tan importante es la longitud del vagón? ¿Qué más aquí se puede rescatar? Estos son los famosos longitud de buje. Esto es en función del tipo de fabricante que tenemos. Entonces, acá lo que tenemos que considerar entonces un elemento horizontal. Para esto, lo que por lo menos se recomienda dentro del diseño geométrico que mejor lo hagamos con una curva espiral de tipo clotoide. Es el más recomendado para una vía férrea. El circular simple no es tan recomendado, ¿ya? Y el compuesto podría ser con algún tipo de cambio de curvatura. Para este tipo de caso, con relación a la longitud del vagón, entonces nosotros recomendamos, o se recomienda que se tiene que hacer con una curva espiral tipo clotoide. Acá justamente se presenta. Hay una ecuación de clotoide que seguramente ustedes lo han visto en carretera solo, ¿ya? Entonces, este es el más recomendado, o compuesto, pero no el simple. El simple se tiene el problema de la longitud, de que hay un separamiento de la llanta y la riel en relación a la longitud de nuestro tren, y no funciona muy bien con las curvas circulares, no funciona muy bien. Y podría funcionar de alguna manera el compuesto, y mejor funciona el tipo clotoide, y es lo que se recomienda normalmente. Para esto se tiene que realizar algún tipo de análisis con relación al peralte que nosotros vayamos a considerar. Para este caso es que el peralte hay una relación de la descomposición con relación a su centro de masa que tendría que ser muy similar al ángulo, bueno, no sé si voy a poder explicarme, de este ángulo es lo que nosotros tendríamos que controlar, porque ese ángulo es bastante pequeño. Un momentito, por favor, tengo una llamada, un momentito. Hay que determinar, o se tiene que conocer el peralte teórico y el peralte práctico, que está en función de la velocidad, está en función del radio de curvatura, ¿no? Entonces, se tiene que controlar esto. Y los valores que presenta la norma son bastante, tal vez, mínimos con relación a una vía caminera. Esto es al milímetro. Acá inclusive hay que considerar el asunto del desgaste que hubiera, ¿no? El vuelco que tal vez también se presentaría. Entonces, hay algunas recomendaciones que nos presentan en función del ancho de trocha algunos autores, que puede ser los que normalmente nosotros usamos en nuestro medio con ancho de trocha es de 1 metro, del metropolitano es de 1.435. Miren, estamos trabajando nosotros el milímetro. Cuando la velocidad es importante, entonces ya se considera de 1.676. Esto es ya, pero cuando hay una velocidad ya considerable. Ahora, la trocha, por ejemplo, para el caso de fuera métrica, para el caso de 1.43, etcétera, entonces hay una insuficiencia de peralte que hay alguna recomendación. Por ejemplo, esto está en función de lo que nos recomienda la norma argentina, y Alemán también lo considera de otra manera. Ahora, ¿qué tan importante es el ancho de trocha? La verdad que es muy importante. Acá estamos presentando algunos anchos de trochas en el mundo, pero a ver, acá. Por ejemplo, el que nosotros utilizamos es este métrico. Esto, el de trocha de 914 prácticamente casi está ya casi en desuso. De 762 igual.
que más se utiliza es este y el estándar que nosotros estamos utilizando. Este tipo de desgaste que se puede presentar en el hongo, esto varía, no es siempre 14 milímetros, hay algunas normas que inclusive te limita hasta 15 o 10 milímetros, pero no más de eso, que eso después lo vamos a ver porque tiene una incidencia directa cuando nosotros empezamos a hacer la verificación del descrecimiento en función del descrecimiento horizontal o transversal y longitudinal. Para esto se tiene que verificar el contacto que se tiene en el hongo. Y esto tiene que ser, este juego tiene que ser bastante pequeño, muy pequeño. No puede pasar, miren, esto, acá miren, es de 10 milímetros, acá veo de 14 milímetros. Bueno, funciona la norma, ¿no? Pero el juego de vía es también en milímetros, no tiene que superar de los 6 milímetros. El contacto acá se puede observar que se tiene, ¿ya? Y acá el ancho de juego, esto es en milímetros. Esto está, por favor, en función de la norma que nosotros utilicemos. El DREMA permite hasta 6 milímetros. ¿Se dan cuenta qué tan celoso tenemos que ser en la fase constructiva? ¿Ya? ¿Qué más podemos aquí sacar de esta presentación? ¿Ya? Entonces, este juego de vía, acá lo que se presenta, ¿ya? Nos sirve para el diseño del sobreancho más que nosotros podríamos darle en un radio de curvatura dado. Es decir, que nosotros tenemos una longitud del tren. Este lado sí va a estar en contacto, este también va a estar en contacto, pero esto es lo que se tiene que evitar, porque si va a tener un contacto del hilo inferior, justamente es estas dos llantas, y no este lado. Esto sí ya es un poco peligroso, ¿ya? Ahora, tenemos algunos rangos. Para el caso de un radio de curvatura mayores a 250, entonces esto que tiene que ser casi nulo. Y si fuera dentro de 150 o 250, entonces de 6 milímetros, como decía, y si fuera de 100 metros a 150, entonces 12 milímetros. Y estas relaciones que nos presenta la relación del famoso del tricono. Y el sobreancho, entonces, es esto, aunque no me lo crean, es así de pequeño. Esto está en milímetro. ¿Ya? Ya, algunos factores de operación ya de por sí creo que lo dice, es más por fallas humanas. ¿Ya? Entonces, acá lo que se ha observado, esto es una falla que se lo tiene, yo no tengo un video, es por exceso de velocidad, y justamente donde se ha producido en una curva. ¿Ya? Este otro tipo de descarrilamiento, se tendría que ver cuál ha sido el factor, puede ser la velocidad, no sé. Entonces, son estos más fallas del operador, son más fallas humanas. Las fallas puede ser por efecto de exceso de velocidad, puede ser también por efecto de carga, ¿ya? Y etcétera. Visto de otro lado, otro factor humano, ya aquí se ve que están bloqueando, pero al final el que puede producir un desquebramiento, ¿no? Aquí por una protesta que están realizando, imagínense que estas personas no se retirarían, va a haber un frenado tal vez excesivo y puede ocasionar un desquebramiento. Y la aleación de las agujas en las bifurcaciones que se podría ver tendría que estar completamente cerrado o abierto, pero no intermedio en los desvíos. Bueno, son más factores humanos. Para ya después ver los factores meteorológicos. Esto ya de por sí, sí o sí va a haber. Puede ser la nieve, puede ser la lluvia, puede ser algo. Acá, bueno, ha habido acá una falla ya, ¿no? Acá el contacto que se presenta entre la riel y la llanta, debido a la lluvia, entonces su coeficiente de fricción va a ser tal vez un poco superior, ¿no? Acá se puede saber que está negada y todavía puede haber falla del talud y demás. Bueno, son más factores ambientales. Acá, esto se debería evitar, pero ya en la puesta en obra, porque sabemos que va a haber una dilatación por el efecto de la contracción y dilatación del metal.
Entonces, las juntas, aquí también se tiene que prever, más o menos se tiene estandarizado que las juntas no tienen que ser mayores a 2 centímetros. Y las longitudes están en función de las condiciones meteorológicas de la zona. Lo que no puede pasar es esto. Acá esto se podría haber evitado tal vez considerando algún tipo de juntas. Y esto se podría haber controlado, ¿no? Pero son estos algunos factores meteorológicos. ¿Qué tan importante resulta ser la fricción que se presenta en la hiel? Y la verdad que este es un factor o es un factor bastante común que no quisiéramos ver. Y esto tiene que ver tal vez por, ¿qué les digo? De que tal vez no se ha considerado un ingrediente tal vez suficiente en función de la velocidad y el peso del tren, puede ser. Tal vez un descuido de operación que tal vez haya tal vez incrementado su aceleración y la fricción, lógico que esta parte se va a presentar, y por efecto de eso inclusive puede llegar a fluir el refuerzo, digo, la hiel, y puede haber hundimiento, es lo que no se quiere, pero la fricción es un aspecto bastante importante de análisis con relación a las consideraciones que vamos a considerar ahora, ¿no? Porque esto hace que va a haber un desgaste en el hongo de la hiel. Y eso nosotros podemos controlarlo. Sí se puede controlar eso. Sí lo podemos controlar. Ya. Entonces, los puntos donde normalmente se presenta este tipo de desgaste y demás es en la parte superior y en la parte de los lados, por contacto con la pestaña y con el contacto del patín, de la llanta. Hay algunas consideraciones o recomendaciones que lo podríamos tomar, pero simplemente son algún tipo de recomendaciones, porque su determinación de este tipo de coeficiente es bastante complejo, ¿ya? Pero ese tipo de desgaste nosotros tenemos que controlarlo in situ, tenemos que tener este dato, y esto se lo tiene que hacer permanentemente, o se debería hacer permanentemente. Y esto donde se va a presentar, en su mayoría, va a ser en las curvaturas, porque va a haber mayor presencia de contacto en esos lados, o tal vez algún lado de gradiente mínima, ¿no? Entonces va a haber este tipo de casos. Puede ser este tipo de medición de desgaste. Se puede observar acá de que con este simple aparato se puede aquí ver qué tanto se ha desgastado y qué tanto no se ha desgastado. Por lo normal, esta parte que está achurada es lo que se va a desgastar, pero también tiene un límite máximo, ¿ya? Y por efecto de este tipo de fricción que se presenta, inclusive llega a fluirse esta hiel y puede tomar inclusive otro tipo de forma, y es lo que no se quiere, o de que simplemente haya un desgaste. Este tipo de desgaste tiene que ser lo mínimo. Acá también en la parte inferior de que tiene que haber un desgaste, pero también mínimo, porque lo que puede ocasionar de que acá puede fallar por fatiga en la parte inferior, puede haber una fatiga y puede fallar directamente todas las hiel. Estas partes que están achuradas es posible controlarlas. Y mediante este registro que se tenga que realizar en campo, nosotros podemos ver si es que tal vez ha habido un desgaste excesivo o no. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un desgaste vertical del hongo, ¿ya? Eso se lo ve de lejos, un desgaste lateral del hongo. Este es muy chistoso, pero se puede ocurrir porque acá ha fluido, y ahí es ondulatorio. Longitudinalmente ha habido un desgaste, pero como les decía, de que esto puede influir directamente cuando en el esclarecimiento que podría haberse. Porque si hay este tipo de casos y un desgaste excesivo, entonces en algunos casos va a ser necesario que reemplacemos en su totalidad este tipo de hiel, ¿ya? Entonces, por efecto inclusive de la dilatación y contracción, entonces también hay que pensar en considerar algún tipo de junta. Acá hay algún tipo de junta. Hay algunas recomendaciones hay en las normas en función al tipo de clima o ambiente que se tenga, entonces hay algunas separaciones que nos recomiendan, pero dice la norma que tiene que ser máximo a 2 centímetros. Y tal vez podría ser cada 20 metros o cada 100 metros. Imagínense si estuviéramos nosotros tal vez por separe. Sabemos de que en nuestro medio hay una variación de temperatura por lo menos hasta de 30 grados en un solo día. Entonces, estas juntas nos ayudan mucho. ¿Qué más podemos rescatar acá? Bueno, el flujo plástico, ya estamos en el campo plástico, se dan cuenta, entonces aquí ya fluido,
Entonces la deformación ya no va a ser al inicial, sino directamente va a haber una deformación diferente de cero. Entonces eso no nos puede eso ya de por sí, y eso va a ir a incrementarse ese tipo de deformación que se presenta. Bueno, tenemos algún tipo de perfil, tal vez de la rueda, si nos puede servir. Esto, ¿qué más puede sacar acá? Bueno, aquí tenemos algún tipo de equipos de medición. Estos son los más, tal vez, normales. Hay también digitalizados. Hay algún tipo, tal vez, de auscultador manual, que esto también nos puede permitir controlar la sección transversal de la ciel y también el ancho de trocha. Vean acá, esto es una durmiente de hormigón, está incrustado ya los sujetadores. Entonces, de esa manera, por lo menos, puedo decir de que tal vez hay un elemento por lo menos racional, pero al final, con este tipo de equipo, nosotros es que nosotros controlamos in situ, ¿ya? Este tipo de equipo nos permite controlar la sección transversal, el lineamiento, el ancho de trocha, el peralte, y no es tan costoso. Y hay otros más, pero más sofisticados. Ya son digitales, que sí nos permiten encontrar este tipo de casos, ya inclusive tener registro. Y ahora sí veremos, con todos los aspectos que se ha tocado hasta ahora, qué tan importante es tener el control del desgaste del hongo de la riel con relación al contacto que se tiene con la llanta, para evitar justamente este tipo de casos del desqueslamiento, ¿no? Entonces, dentro de la conformación de la llanta tenemos el contacto directo que se presenta y busca el alineamiento de la guía, es la pestaña. Entonces la pestaña, esto ya se tendría que hacer un control más en la terminal y demás, pero en obra lo que sí nos interesa a nosotros es tener control del perfil transversal de nuestra riel. Para este caso va a haber un contacto en este punto, transversalmente se lo puede coger de esa manera, pero también va a haber otro contacto longitudinalmente, ¿ya? Y ese registro lo tenemos que realizar, ya sea con algún tipo de aparato que hemos presentado, ¿ya? Por ejemplo, el longitudinal, tenemos un punto de contacto que se presenta en este punto y en este otro punto. Son dos puntos que nosotros tenemos que analizar, ¿ya? Para este caso, ven algún tipo de reflexiones o ángulos que se tendría que realizar en función del diagrama de cuerpo libre para este tipo de casos. Pero acá, por ejemplo, tenemos el contacto longitudinal en este punto y en este otro punto. Una longitud dada. Si superaría la longitud del diámetro de la llanta, entonces prácticamente casi si estuviera asegurando tal vez un desqueslamiento, y es lo que nosotros no queremos. Tendría que estar dentro de una longitud del radio de la llanta. Eso sí se puede controlar, y para este caso se tiene que controlar el ancho de trocha. Entonces, este tipo de contactos sí se analiza. Es más relaciones trigonométricas, que después lo vamos a presentar, ¿no? Pero sí se puede controlar. Por efecto del movimiento, vean, va a haber un contacto en este punto y en este otro punto, este punto y otro punto, ¿no? Entonces, va a haber un desgaste cuando sea lineal, pero cuando sea en curvo, simplemente uno de los lados va a tener mayor contacto con relación al otro lado. Ahora, hay, con relación a estos puntos que más o menos hemos anotado, entonces hay diferentes tipos de criterios. El de Nadal, que realiza con relación a una sección transversal, el de Lafetti, que considera longitudinal y transversal. El de Nadal prácticamente es el más, tal vez, básico, que solamente considera el desgaste del hongo. Pero yo recomendaría que utilicemos más un análisis transversal longitudinal, que más bien teníamos, se podría asegurar de que el desgaste sea por lo menos dentro de los límites permisibles y no el transversal. Pero de todas maneras, acá se tiene en este punto, debido al peso del tren locomotora, hay un contacto en este punto, y debido al efecto de este traqueteo que puede ser de este contacto que se tiene con la pestaña, es que nosotros vamos a tener un contacto como Q.
¿ya? Y los que se van a poner en la YEL misma van a ser esta normal. Esta normal nosotros tenemos que descomponerlo simplemente con relación al grado de cuerpo libre, son relaciones trigonométricas. Y este otro punto que está con relación actualmente, ¿ya? A lo largo de nuestra YEL. Y tenemos esta relación, que considera, primero, un coeficiente de usamiento. Estos tendríamos que tal vez adoptarlo. Mejor sería determinarlo, pero no es nada práctico en campo, mejor es adoptarse. Después es el ángulo de contacto de la pestaña, ¿ya? Que se recomienda que tendría que estar entre 60 y 70 grados. Es una recomendación que tenemos. Y la carga de todo el tren, ¿no? Con relación a la carga lateral. La relación de estos dos tendríamos que tener una relación tal vez permisible. Pero si bien esto se lo puede ver de esta manera, tal vez se puede desglosar de esta otra manera, que considera tal vez una variación de la carga vertical, ya con relación a las longitudes de empuje que se tiene de la locomotora o del vagón, ya. También son relaciones trigonométricas, ya. Este es un criterio de Nadal, pero que se analiza justamente el contacto en la tierra. Y tenemos algunos valores límites, que puede ser para este caso cuando son el contacto menores o mayores a 0.05, entonces la relación de entre las dos, más o menos a 0.8 es una recomendación que tenemos de acuerdo a la norma, ¿no? Y el otro es para el otro caso. Eso tal vez cuando se haga un ejemplo se podría notar de mejor manera. Entonces, simplemente nosotros tenemos que hacer el punto del contacto con el punto donde tiene el contacto de Q y con el punto donde tiene el contacto de Y, pero con relación a un ángulo de abatimiento con relación al patín de las Y. Si tendría que hacer una relación de un grado de cuerpo libre, ya con relación a estos dos tipos de contactos, ¿no? De la normal, de Y, que es el contacto que se tiene con relación al tequeteo, ¿ya? Y la cara de esto. Y con relación a este ángulo de contacto a la base del patín, ¿ya? Son relaciones trigonométricas, son ángulos, después lo vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Y esto tiene que estar algunas relaciones que representan de 0.8 puede ser, hay algunos normas que estaba viendo, por ejemplo, de la que se utiliza en, si no me equivoco, en Asia, es inclusive nos permite hasta 0.75, pero acá considera también el factor de la velocidad, ¿ya? Ya. Entonces, si esto ocurriría, esta relación, entonces esto va a descarrilar. Si esto ocurriría en el sentido de que esto fuera mayor, este tipo de relación, entonces no va a descarrilar. Lo que quiere decir, si vamos a tener que nosotros reemplazar la ciel, o vamos a tener que controlar el ancho de trocha, ¿ya? El de la FETI. Esto es una continuación de la relación de Nadal, pero aparte del diagrama de cuerpo libre que podríamos realizar transversalmente, esto lo consideraría longitudinalmente. Entonces, me parece que esto tal vez, me parece esta relación inclusive que tal vez mejor nosotros lo utilicemos. Y vamos a presentar de una manera así bastante rápida un ejemplo. Por ejemplo, el de la FETI. Si tenemos un ángulo de ataque de 2 grados, un coeficiente de alzamiento de 0.25, esto nosotros tenemos que adoptarlo, un diámetro de la rueda que puede ser de tanto, esta altura de contacto podríamos adoptarlo, que máximo podría ser hasta 10 milímetros, pero no más. Reemplazamos las relaciones y tenemos los valores, ¿no? Tenemos valores para diferentes tipos de casos. Lo vamos a fortalecer el día de mañana, por favor, esto lo voy a presentar rápido esto. Entonces aquí podemos tener los contactos que se tienen para diferentes tipos de ángulos. Acá podemos poner un ángulo de 60 hasta 70 que se recomienda. Recuerdan de que máximo lo que se requiere es entre estos dos ángulos, hasta 60 o 70, no más de estos. Y podemos dibujar ese tipo de comportamiento del choque. Y hay otros criterios. Puede ser Winstock, ¿ya? Son lo mismo, pero considera las relaciones del grado de cuerpo libre, ¿ya? Ellos, por lo menos, se sabe de que el seno y el tangente, que son similares a la relación, entonces son las mismas relaciones, ¿ya? Pero ya no le considera simplemente con relación al
al cateto opuesto, puede ser también al cateto opuesto y al cateto adyacente, pero tenemos este tipo de relaciones, son relaciones trigonométricas, que en la práctica se puede tener algún tipo de comportamiento, ¿ya? Ahora, lo complicado, y es un dolor de cabeza, de que nosotros no lo vamos a solucionar, es justamente el coeficiente de fricción, de que ya hemos presentado en la anterior clase, vamos a meter algún tipo de criterios, pero al final simplemente son aproximaciones. Por más fino que queramos hacer tal vez esta determinación del coeficiente de fricción, al final resulta simplemente una aproximación. Entonces, es una aproximación. El criterio japonés, igual son relaciones trigonométricas, pero trata de darnos unas holguras, tal vez de una manera más práctica, porque allá lo que pasa es de que los trenes son a velocidad tal vez bastante importante, superiores a los 100 kilómetros. Inclusive lo normal allí es casi 300 kilómetros por hora. El tren bala que supera los 600 kilómetros por hora. No creo que estos, bueno, tiene otro tipo de control que pueden realizar. Un ejemplo que después lo vamos a explicar con más detalle. Ya, es eso con respecto al desquecelamiento. ¿Qué más podría tal vez anotar? Después los otros son algún tipo de ejemplo que prefiero hacerlo con ustedes. Y eso lo vamos a hacer, yo creo que el día de mañana. Aparte de que mañana vamos a empezar a verificar sus avances. Ya, entonces, hasta mañana ya yo me comprometo a hacer algún tipo de ejercicios de desquecelamiento, ¿ya? Y después algún tipo de resistencias al movimiento. Tengo que hacer algún tipo de ejercicio que por lo menos de esa manera va a tener por lo menos, se va a saber qué es lo que queremos determinar y qué relación nos interesa más en este tipo de casos. No sé si hubiera algún tipo de consulta o pregunta. Ya, por favor, yo quisiera que me perdonen. Ahora tengo una reunión, justamente es de aquí a 5 minutitos. Quedaríamos para mañana, ya. Vamos a hacer algún tipo de ejercicios mañana, ya, por favor. Y yo, buenas tardes. Qué tal, Fabiola? Sí, contigo tenía, y hay otro grupo más que me tienen que presentar. Sí. La haremos mañana, por favor, Fabiola. Está bien, hija. ¿Ya? Y el grupo 1 y 2 también, 1 y 2 creo que es el tuyo, no sé si es el 2. Mi grupo es de introducción y el otro grupo 2 también, creo. Sí, por favor, pero con ellos quedaríamos el día de mañana, porque sí, tengo que verlo, porque ahorita tengo una reunión. ¿Ya? Está bien, hija. Está bien, gracias. Ya, entonces quedaríamos conmigo, por favor, acá. Nos veríamos el día de mañana. Ya directamente mañana voy a preparar algún tipo de ejercicios, ya, para el tipo de casos que hemos explicado ahora. Ya, yo me despido entonces, Tomás. ¿Ya? Hasta luego, entonces. Hasta luego, hija.